La empujaron. Cayó sobre el barro helado, con las manos sobre el vientre protegiéndolo todo. Nadie miró atrás. Nadie volvió. Solo el sonido del viento y un silencio que pesaba más que cualquier golpe. Yo era esa mujer. Yo era la que estaba tirada en ese páramo, con el frío metiéndoseme en los huesos y una criatura adentro que todavía no sabía en qué mundo iba a nacer. Y lo que construí sobre esa tierra maldita, con estas manos, con este cuerpo que ellos creyeron roto, todavía está en pie. Y a ellos todavía les duele verlo. Me llamo Tránsito, Tránsito Almendaris Cuellar. Y lo que voy a contarles hoy lo he guardado demasiados años. Es polémico. Hay quienes me han dado la mano con los ojos llenos de lágrimas y hay quienes me han odiado por lo que hice. No sé qué van a pensar ustedes, pero ya no tengo edad para seguir cargando cosas que queman. Así que escúchenme bien, porque cada palabra de esto es verdad. Nací en un pueblo tan pequeño que ni en los mapas viejos aparecía. Un pueblo entre montañas, en esa zona donde el frío no pide permiso, y el páramo empieza donde termina el último rancho. Mi madre se llamaba Fortunata. Mi padre no tuvo nombre en mi vida, porque se fue antes de que yo aprendiera a pronunciar uno. Crecí viendo a mi madre lavar ropa ajena, planchar ajeno, comer lo que sobraba de la olla ajena. Y aprendí desde chica que el mundo está dividido entre los que tienen y los que sirven. Juré, con esa terquedad de niña pobre que todavía no entiende lo que el mundo le tiene preparado, que yo no iba a servir a nadie, que iba a tener algo propio, aunque fuera un pedazo de tierra helada, aunque fuera un techo que llorara con la lluvia, pero mío. Conocí a Heriberto cuando tenía 17 años. Era 8 años mayor que yo, y llegó al pueblo con un camión cargado de sacos de papa y una sonrisa que yo, en mi ignorancia de muchacha sin mundo, confundí con generosidad. Hablaba bonito. Dios mío, cómo hablaba bonito ese hombre. Me decía que yo era distinta, que tenía una luz que las otras no tenían, que con él iba a tener todo lo que mi madre nunca tuvo, y yo, que nunca nadie me había dicho que valía, me entregué entera, como se entrega uno cuando no sabe todavía que las palabras bonitas también pueden ser una trampa. Me fui con él a los 6 meses de conocerlo. Mi madre lloró. Me dijo, Tránsito, ese hombre tiene ojos de los que no se quedan. Y yo no la escuché, porque uno a los 17 años no escucha. Uno cree que el amor lo puede todo, que uno es la excepción, que con uno va a ser diferente. ¿Cuánto daño hace esa mentira que nos contamos? Los primeros 2 años fueron buenos, o al menos eso quise creer. Vivíamos en una casa que era de la familia de él. Yo cocinaba, lavaba, planchaba, igual que mi madre. Pero me decía que era diferente porque lo hacía en mi propia casa. ¡Qué tonta era, Dios mío! No era mi casa. Era la casa de su mamá, de sus hermanos, de su mundo. Yo era la de afuera, la que había llegado sin tierra ni apellido que sonara a algo. La madre de él se llamaba Doña Cruza. Era una mujer de piedra fría, de esas que nunca te dicen nada directo porque no lo necesitan. Un día, y esto no se me ha olvidado en 50 años, me puso delante un plato de comida vieja, de la de ayer recalentada, mientras a todos los demás les servía fresco. Me lo puso sin mirarme, sin decir nada, y cuando yo la miré, ella sonrió. Así nomás, sonrió. Y en esa sonrisa estaba todo lo que ella pensaba de mí, todo. No necesité que me dijera una sola palabra más en la vida para entenderla. Fue en esa época que encontré el cuaderno. Estaba metido entre las cosas de un cuarto que nadie usaba, tapado con trapos viejos, como si alguien lo hubiera escondido a propósito. Tenía las tapas azules, deslavadas de humedad, y adentro había números, medidas, dibujos que parecían planos, curvas de nivel, distancias, nombres de lugares que yo no reconocí de inmediato, una caligrafía apretada, pequeña, que costaba leer pero que tenía una urgencia, una intención, como si quien lo escribió supiera que lo que anotaba ahí valía mucho. Lo guardé. No sé por qué lo hice.
No tenía ninguna razón lógica, pero algo en mí, algún instinto que todavía no sabía nombrar, me dijo que ese cuaderno iba a importar. Lo metí al fondo de mi maleta, debajo de la ropa, y no lo volví a abrir. Todavía no era el momento. Quedé embarazada al 1 año y medio de estar con Heriberto. Y pensé, con esa ingenuidad que da el amor mal aprendido, que ese hijo iba a cambiar todo, que iba a unir lo que ya se estaba soltando, que iba a ablandar a doña Cruza, que iba a hacer que Heriberto llegara temprano a casa. Un hijo no es cemento, eso lo sé ahora. Un hijo es un espejo, y lo que ese embarazo reflejó fue todo lo que yo no quería ver. Heriberto empezó a llegar tarde, después a no llegar, después a tener razones para todo, excusas que sonaban a verdad, pero que olían a mentira. Y yo, con el vientre creciendo y el miedo creciendo igual, me callaba. Porque, ¿a dónde iba a ir yo? ¿Con qué? ¿A dónde volvía? ¿Con quién? Mi madre ya había muerto para entonces. Una gripa mal curada que se le fue a los pulmones y se la llevó en 2 semanas. Me quedé sin el único lugar al que podía regresar. Y Heriberto lo sabía. Doña Cruza lo sabía. Y eso me hizo más vulnerable de lo que cualquiera debería ser jamás. Una noche, con 6 meses de embarazo, lo escuché hablar con su madre. No era mi intención escuchar, pero la casa era pequeña, y las paredes eran delgadas, y las palabras de doña Cruza siempre tenían volumen suficiente para llegar a donde tenían que llegar. La escuché decir su nombre, el de ella, el de una mujer del pueblo de al lado, Melania, una mujer que yo conocía de vista y a quien nunca le había dado importancia porque, ¿para qué? ¿Uno va por la vida desconfiando de todas? La escuché decir que Melania ya estaba esperando también, que Heriberto tenía que decidir, que una mujer sin familia y sin tierra no le daba a su hijo lo que él merecía. Y lo escuché a él callarse. Ese silencio fue la respuesta. Ese silencio fue el final. No dormí esa noche. Me quedé quieta en la oscuridad con una mano sobre el vientre, sintiendo los movimientos de esa criatura que no había pedido nacer en medio de todo esto, y pensé en muchas cosas. Pensé en huir, pensé en confrontarlo, pensé en quedarme callada y ver qué pasaba. Pero lo que más pensé, lo que no me dejó dormir de verdad, fue en el cuaderno, en esos planos que no entendía, en esos nombres de lugares que había leído sin prestarles atención, porque uno de esos nombres, ahora lo recordé de golpe en esa oscuridad, era el nombre de un lugar que yo conocía, un lugar que mi madre me había mencionado una vez, una sola vez, años atrás, con una voz rara, una voz que yo de niña no supe leer. Un lugar en el páramo, una parcela, una tierra que según mi madre había sido de mi abuelo antes de que alguien se la quitara. ¿Por qué ese cuaderno estaba en la casa de Heriberto? ¿Qué sabía él que yo no sabía? ¿Qué sabía doña Cruza? Esa pregunta se me clavó esa noche como una espina, y todavía no tenía respuesta, todavía. Pero la iba a encontrar. No sabía entonces a qué precio, no sabía lo que iba a costar encontrarla, no sabía que antes de encontrar esa respuesta, iba a tener que sobrevivir lo que ninguna mujer debería sobrevivir sola, embarazada, en un páramo que en ese entonces yo todavía creía que era mi condena, y que resultó ser mi herencia. 3 días después de esa noche, Heriberto me dijo que íbamos a salir, que había un asunto que resolver en las tierras de arriba, cerca del páramo, que necesitaba que yo lo acompañara, y yo fui. Dios mío, yo fui, porque todavía creía que había algo que salvar, porque todavía era esa muchacha que confundía la crueldad con un problema que se podía resolver hablando. Subimos por un camino de tierra que yo no conocía, en silencio los dos, con el frío pegándose a la piel como una advertencia que yo no supe leer. Y cuando llegamos a un lugar donde el camino se abría en una loma pelada, azotada por el viento, él paró. Se bajó del camión. Me dijo que bajara yo también, y cuando bajé, cuando estuve parada en esa tierra helada mirándolo, él me dijo algo que tardé años en repetir en voz alta. Me dijo: Tránsito,
tú ya no eres parte de esto. Y se subió al camión, y arrancó, y me dejó ahí, con 6 meses de embarazo, con el viento golpeándome la cara, con el páramo extendiéndose en todas direcciones como una boca abierta lista para tragarme. Y yo me quedé parada, con las manos sobre el vientre, mirando cómo las luces del camión se perdían entre la neblina, sin gritar, sin correr, porque mis pies se habían hundido en el barro y algo en mí, algo muy adentro, algo que todavía no entendía bien, me dijo: quédate. Quédate aquí, tránsito. Aquí es donde todo empieza. Esto que acaban de escuchar es solo el principio. Lo que viene ahora es mucho peor. Y también es mucho más grande. Pero antes de seguir, necesito pedirles algo. Si esta historia les está llegando, si sienten que esto es real, es porque lo es. Denle me gusta a este video. Ese botoncito de la manito, el que está ahí abajito de la pantalla, presiónenlo. Y si todavía no se han suscrito al canal, háganlo ahorita, por favor. Buscan el botón que dice suscribirse, ese botón negro o gris que está ahí cerquita del nombre del canal, y lo aprietan. Así de fácil. Así me ayudan a que más personas escuchen estas historias, porque hay muchas mujeres que han vivido cosas como estas y que necesitan saber que no están solas. Lo que viene a continuación les va a chocar el corazón. No se muevan de ahí. Los primeros días en ese páramo los viví como en un sueño malo del que uno no puede despertar. El frío era un frío distinto al que yo conocía. Era un frío húmedo que se metía por debajo de la ropa, que se pegaba a los huesos, que dolía. El viento bajaba de las cumbres con una rabia que parecía personal, como si el páramo me estuviera midiendo, como si me estuviera preguntando: ¿y tú qué haces aquí? ¿Tú qué vales? Yo no tenía carpa, no tenía plástico, no tenía nada. Tenía la ropa que llevaba puesta, que no era ropa para ese clima, y tenía la maleta que había agarrado esa mañana casi por instinto, esa maleta donde estaba el cuaderno de tapas azules. Eso era todo. La primera noche la pasé acurrucada detrás de unas rocas grandes que cortaban un poco el viento, abrazándome el vientre, hablándole a esa criatura en voz muy baja, diciéndole cosas que no tenían mucho sentido, pero que eran todo lo que yo tenía para darle en ese momento. Le decía: aguanta, mi amor, aguanta. No sé si me lo decía a ella o me lo decía a mí misma, probablemente a las dos. Al segundo día encontré agua. Un hilo de agua que bajaba entre las piedras, limpio y helado, que me supo a vida. Bebí de rodillas, con las manos en forma de cuenco, tiritando, y mientras bebía, me di cuenta de que ese instinto que me había dicho: quédate esa primera noche, tenía una razón que yo todavía no veía completa, pero que empezaba a asomar. Porque yo no era la primera persona en estar ahí. Había señales. Había una piedra grande con una marca que no era natural. Una muesca hecha a propósito, en forma de flecha que apuntaba hacia el norte. Había restos de algo que pudo haber sido una estructura. Unas piedras acomodadas de una manera que no era casualidad. Alguien había estado ahí antes. Alguien había construido algo ahí antes. Y eso, en ese momento de desesperación, fue lo más cercano a una esperanza que yo había tenido en días. Abrí el cuaderno esa noche, por primera vez desde que lo había guardado. Lo abrí con las manos entumecidas, con la poca luz que quedaba antes de que el páramo se tragara el sol del todo. Y empecé a leer con una atención que antes no había tenido. Los planos tenían nombres. Uno de los nombres era Loma del Viento, otro era Quebrada Fría, y había un tercero, escrito con tinta más fuerte, subrayado 2 veces, que decía Parcela Almendaris. Mi apellido, el apellido de mi madre, el apellido de mi abuelo al que nunca conocí. El cuaderno estaba lleno de medidas de esa parcela, de límites, de notas sobre el suelo, sobre el agua que bajaba por las quebradas, sobre lo que esa tierra podía dar si alguien la trabajaba. Y al final, en la última página, había una frase escrita de puño y letra que me quitó el aire. Esta tierra fue robada. Quien la trabaje, primero la defiende. ¿Quién había escrito eso? ¿Cuándo? ¿Y por qué ese cuaderno había terminado en la casa de Heriberto? ¿Lo sabía él?
Me había traído a mí aquí a propósito. Me había dejado en la tierra que era mía sin decirme que era mía. Las preguntas me cayeron encima como piedras, una tras otra, y no tenía cómo responderlas. No todavía. Pero algo había cambiado en mí esa noche. Ya no me sentía abandonada en tierra ajena. Me sentía sola en tierra propia. Y eso, aunque parezca lo mismo, no es lo mismo para nada. Al tercer día me levanté con un propósito que no tenía la noche anterior. Exploré. Caminé todo lo que mi cuerpo embarazado me permitió, marcando con piedras los límites que había leído en el cuaderno, siguiendo los accidentes del terreno que coincidían con los dibujos. Encontré la quebrada, encontré la loma, encontré los restos de lo que, según las notas del cuaderno, había sido alguna vez una pequeña construcción de piedra, probablemente un corral o un refugio. Las paredes habían caído, pero los cimientos seguían ahí, firmes, negándose a desaparecer del todo, como si también estuvieran esperando que alguien volviera. Esa tarde, mientras descansaba apoyada contra los cimientos viejos, sentí que la criatura se movía con fuerza, con una fuerza que no era dolor, que era otra cosa. Como si ella también estuviera explorando, como si también estuviera midiendo el espacio, como si ya supiera que ese lugar le pertenecía. Le puse la mano encima y le dije: «Ya llegamos, mija, ya llegamos a casa». Y lo dije sin saber todavía todo lo que iba a costar quedarse, sin saber quién más quería esa tierra, sin saber lo que Heriberto y doña Cruza habían planeado desde mucho antes de que yo apareciera en sus vidas, sin saber que el hombre que había escrito ese cuaderno, el hombre cuya letra yo había leído sin conocer su cara, estaba más cerca de mí de lo que yo imaginaba. ¿Qué tan cerca? Eso es lo que van a descubrir ahora. La soledad en el páramo tiene un sonido. No es el silencio que uno se imagina. Es un sonido lleno, denso, hecho de viento y de agua lejana y de pájaros que uno nunca ve pero que están ahí, vigilando. Y en medio de ese sonido yo construía. Construía con lo que había, que al principio era muy poco. Piedras, ramas gruesas que bajaban con las tormentas, barro mezclado con paja seca que encontré en lo que quedaba del corral viejo. Mis manos aprendieron solas, o casi solas, porque el cuaderno tenía dibujos que eran más que planos. Tenían instrucciones, tenían la manera de mezclar el barro, el ángulo para apilar las piedras, la forma de hacer que las paredes aguantaran el viento sin caer. Alguien había pensado en eso. Alguien había escrito eso para alguien, y ahora ese alguien era yo. La primera pared que levanté me tomó 4 días. 4 días de trabajo lento, interrumpido por el cansancio y por los dolores de la espalda que el embarazo me mandaba sin compasión. Pero cuando estuvo en pie, cuando puse la última piedra y me alejé 3 pasos para verla, lloré. Lloré como no había llorado desde la noche que lo escuché hablar con doña Cruza. No de tristeza, de otra cosa, de esa mezcla rara entre el agotamiento y la certeza de que uno puede más de lo que cree. Pero el páramo también tiene otras cosas además del viento y del frío. Tiene gente que lo conoce. Y a los 12 días de estar yo sola ahí arriba, apareció alguien. Era un hombre viejo, muy viejo. Venía con una mula cargada de cosas y un sombrero que le tapaba casi los ojos. Se paró a distancia prudente y me miró construir sin decir nada por un buen rato. Yo lo vi llegar y no me moví. No tenía energía para el miedo. Le dije: «¿Qué quiere?». Y él se rió. Una risa suave, sin dientes, de viejo que ha visto mucho. Me dijo: «Nada, señora. Solo quería ver quién andaba levantando paredes en la tierra de los Almendaris». Y me miró de una manera que no era la mirada de un desconocido. Era la mirada de alguien que me estaba reconociendo. ¿Cómo sabía él ese nombre? ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué cuando lo vi por primera vez sentí que ya lo conocía? Que su cara tenía algo que yo había visto en algún lugar que no podía ubicar. Eso se los voy a contar. Pero primero necesito que entiendan lo que pasó antes de que él llegara. Porque lo que pasó tiene que ver con Heriberto. Y tiene que ver con una traición que yo no me esperaba.
y no me la esperaba porque venía de donde menos me la imaginaba. Venía de alguien que yo había creído que era lo único bueno en la vida que Heriberto me había dado. Había una mujer en el pueblo de abajo que se llamaba Ruperta. Era vecina de doña Cruza, la conocía de toda la vida, y desde que yo llegué a esa casa siempre fue amable conmigo. Demasiado amable ahora que lo pienso. Me llevaba comida cuando doña Cruza me dejaba sin cena. Me prestaba su chal cuando el frío arreciaba. Me preguntaba por el embarazo con una dulzura que yo agradecía sin cuestionar porque ¿quién cuestiona la bondad cuando está rodeada de crueldad? Ruperta subió al páramo a buscarme a los 15 días. Llegó con pan, con una cobija, con una olla de sopa caliente que yo recibí con lágrimas en los ojos. Y mientras yo comía, mientras yo le agradecía con el alma entera, ella me dijo algo que me heló más que el páramo. Me dijo: Tránsito, tienes que irte de aquí. Heriberto va a volver, y no va a venir solo. Le pregunté qué quería decir. Me dijo que Heriberto había hablado con los hombres del alcalde, que había presentado papeles, que él decía que esa tierra era suya, que tenía documentos que lo probaban, que lo que yo creía que era la herencia de mi familia era ahora, en el papel, propiedad de él. Le pregunté cómo sabía ella eso. Se quedó callada un momento demasiado largo, y entonces me dijo: porque yo le ayudé a conseguir esos papeles, Tránsito, hace 3 años, antes de que tú llegaras. Y me lo dijo mirándome a los ojos, sin bajarlos, con esa calma terrible de la gente que ha hecho algo malo y ha tenido tiempo de convivir con ello. Me quedé sin palabras, sin aire. La sopa se me enfrió en la mano. Ruperta, la única persona que me había tratado bien en años, era parte de todo. Había ayudado a preparar la trampa antes de que yo apareciera. Eso significaba que Heriberto sabía desde antes, que había ido al pueblo a buscar a alguien como yo, a alguien sin familia, sin tierra, sin nombre que valiera, para casarse, para que el casamiento diera apariencia de legitimidad a lo que en realidad era un robo. Yo no había sido un amor, yo había sido una herramienta. Y cuando la herramienta ya no era útil, cuando el bebé era evidencia de que la historia podía complicarse, me habían tirado en la tierra que querían robar, pensando que yo me iba a ir. Pensando que el frío y el miedo y el embarazo iban a hacer lo que ellos no se atrevían a hacer de frente. Lo que no calcularon fue que yo tenía el cuaderno. Lo que no calcularon fue que yo me iba a quedar. Esa noche, después de que Ruperta se fue, tuve el peor ataque de ansiedad de mi vida. El corazón me golpeaba tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Me temblaban las manos, me temblaba la voz, y yo me abrazaba el vientre y respiraba con esa respiración corta y rota de quien se está ahogando sin agua. El frío no ayudaba. La oscuridad tampoco. Estuve así horas, sentada en el suelo de tierra dentro de la media pared que había construido, temblando de frío y de rabia y de un miedo que no era miedo a morir, sino miedo a que todo eso fuera demasiado, a que mi cuerpo no aguantara, a que la criatura pagara el precio de lo que me estaban haciendo. En algún momento de esa noche saqué el cuaderno, no para leerlo, solo para tenerlo en la mano, solo para recordar que había algo real en todo eso, algo que no me habían podido quitar todavía, y lo apreté contra el pecho hasta que dejé de temblar, hasta que el corazón se acomodó, hasta que pude respirar de nuevo. Fue la primera vez que ese cuaderno me salvó la vida. No sería la última. Lo que pasó después de esa noche no lo cuento seguido. Lo cuento hoy porque ya no me queda tiempo de seguir guardándolo. El viejo del sombrero volvió al día siguiente, y lo que me dijo cambió todo. No solo la historia de la tierra, todo lo que yo creía saber sobre mi propia vida. Me dijo que se llamaba Secundino, que había conocido a mi abuelo, que había sido él quien le había enseñado a mi abuelo a construir en piedra, en ese páramo, con esas mismas técnicas que estaban en el cuaderno, y que el cuaderno, me dijo mirándome fijo a los ojos, lo había escrito mi abuelo, para mi madre, para que si algún día ella volvía, supiera cómo reclamar lo que era suyo,
para que si mi madre no volvía, lo supiera yo. ¿Cómo había llegado ese cuaderno a la casa de Heriberto? Eso, me dijo Secundino, era la pregunta correcta, y la respuesta, me advirtió, me iba a doler más que el páramo, más que el abandono, más que todo lo que ya me habían hecho, y tenía razón. Secundino se quedó. No lo decidimos con palabras, simplemente sucedió. Un día estaba, al día siguiente seguía estando, y al tercero ya nadie preguntó nada. Traía cosas, herramientas, comida, lona para el techo provisional. Y trabajábamos juntos en silencio, él enseñándome con los gestos lo que el cuaderno decía con palabras, yo aprendiendo con una velocidad que lo hacía sonreír esas sonrisas suyas sin dientes. Construir en el páramo tiene sus reglas. Las piedras no se apilan igual que en tierra caliente. El barro necesita más paja para aguantar el frío. Los muros deben ser más gruesos. Los vanos más pequeños para que el viento no se cuele. Cada detalle importaba. Y yo los aprendí todos. Un mes después de que me habían tirado ahí, tenía 4 paredes. No un palacio, pero 4 paredes. Un techo de lona sostenido con palos que Secundino había cortado y curado. Un hogar de piedra adentro donde hacíamos fuego de noche. Y una puerta de verdad, hecha con tablones que él había traído en la mula, que se cerraba con una tranca de madera. Esa puerta. No saben lo que significó esa puerta. Después de meses de estar expuesta a todo, tener algo que podía cerrarse, que podía decir hasta aquí y no más, fue algo que no le puedo explicar a quien no lo ha vivido. Pero Heriberto no se había olvidado de mí. Y los papeles falsos seguían existiendo. Un martes de lluvia aparecieron 3 hombres a caballo. No venían a hablar. Venían con una carta del juzgado y con esa actitud de los que creen que tienen el poder de su lado, de los que caminan despacio porque saben que no necesitan apurarse. El que hablaba era joven, con bigote fino y botas nuevas, y me dijo que tenía 48 horas para desalojar, que esa tierra tenía dueño y el dueño no era yo. Le dije que el dueño era mi abuelo y que yo era su sangre. Se rió, una risa corta, de los que no se toman en serio lo que les dice una mujer embarazada y sola. Secundino estaba detrás de mí y no dijo nada. Esperó. Cuando los hombres se fueron, lo miré. Le pregunté, ¿qué hacemos? Y él me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo, lo que hacemos, señora, es seguir construyendo, porque la tierra no le pertenece al que tiene el papel, le pertenece al que suda sobre ella. Eso lo dice fácil quien no ha visto los papeles del juzgado. Pero en ese momento lo creí, lo necesitaba creer, y me puse a construir. La niña nació 6 semanas después. Nació en esa habitación de piedra, con Secundino afuera, rezando en voz baja, y yo adentro, con una partera del pueblo de abajo, que Secundino había traído montada en su mula. Se llamó Páramo. Le puse Páramo porque quería que ella supiera de dónde venía, que supiera que su primer hogar fue esa tierra que alguien quiso robar y que su madre se negó a soltar. Que supiera que fue bienvenida no en una cama de hospital con sábanas blancas, sino en una casa de piedra que su madre había construido con sus propias manos, piedra por piedra, con el vientre lleno de ella. Páramo Almendaris. Ese fue su nombre, y ese apellido no lo negoció nadie, pero la alegría de su nacimiento duró poco, porque 3 días después llegó Heriberto. No venía solo, venía con 2 hombres que yo no conocía, y con doña Cruza, que se había tomado el trabajo de subir el páramo, lo cual me dijo más que cualquier palabra que ella pudiera haberme dicho. Doña Cruza no hacía esfuerzos inútiles. Si había subido hasta ahí, era porque lo que estaba en juego lo valía. Heriberto se paró frente a la puerta, frente a mi puerta, y me miró de una manera que tenía algo de sorpresa y algo de rabia. Creo que no esperaba encontrar paredes de verdad. Creo que esperaba encontrar escombros, o encontrarme ida, o no encontrar nada. Y se encontró con una casa pequeña, pero sólida, y con una mujer parada en la puerta, con un bebé de 3 días en los brazos,
y una mirada que ya no era la de la muchacha que él había tirado ahí semanas atrás. Me dijo: Tránsito, esto ya terminó. Tienes un bebé. Baja al pueblo. Te doy una casa, te doy para comer. No tienes por qué estar aquí haciendo el ridículo. No le contesté de inmediato. Lo dejé hablar. Lo dejé decir todo lo que tenía que decir, todas esas palabras que eran al mismo tiempo una oferta y una amenaza, y cuando terminó, le pregunté una sola cosa. Le pregunté: ¿de quién es el cuaderno, Heriberto? Y lo vi palidecer. Lo vi palidecer de una manera que no esperaba, como si yo hubiera dicho la palabra que activa algo que no puede desactivarse. Doña Cruza se tensó. Los dos hombres se miraron entre sí, y yo supe en ese instante que el cuaderno era la pieza que lo cambiaba todo, que en ese cuaderno estaba la verdad de quién había sido mi abuelo, de cómo habían obtenido ellos esos papeles falsos, de algo que si salía a la luz los hundía a ellos, más de lo que a mí me podía hundir lo que ya me habían hecho. Heriberto se rehízo. Me dijo que era un cuaderno viejo que no valía nada, que no sabía de qué hablaba yo. Pero sus manos grandes que alguna vez me parecieron una promesa, le temblaban. Y doña Cruza lo miró a él con una furia que no era hacia mí, era hacia él, como si él hubiera cometido un error que ella no le iba a perdonar. Y yo guardé eso. Guardé esa mirada entre ellos dos, porque no sabía todavía qué significaba, pero sabía que significaba algo. Se fueron sin tocarme, sin que yo cediera un milímetro. Pero al bajar, uno de los hombres que traía a Heriberto se dio vuelta y me dijo, en voz baja, demasiado baja para que los otros oyeran, un plazo. Me dijo una fecha, y me dijo que si para esa fecha yo seguía ahí, lo que venía después no iba a ser tan amable. No era una advertencia de amigo. Era una advertencia de alguien que obedecía órdenes y que tal vez, solo tal vez, tenía algo de conciencia todavía. Esa noche le conté todo a Secundino. Él escuchó en silencio, como siempre, con esa calma de viejo que ya no se asusta de nada. Y cuando terminé, me preguntó si yo sabía leer todos los nombres que estaban al final del cuaderno, en la última página, después de la frase subrayada. Le dije que sí, que había leído esa página, que había varios nombres. Él me preguntó, ¿y reconoció alguno? Lo pensé. Los repasé mentalmente, y entonces lo vi. Un nombre que yo había leído sin prestarle atención, porque era un apellido común. Un apellido que en el pueblo no llamaba la atención, pero que en ese momento, en ese contexto, con todo lo que ahora sabía, lo cambiaba todo. Era el apellido del juez que había firmado los papeles de Heriberto. No dormí esa noche, y tampoco dormí muchas de las que vinieron. Pero no fue el miedo lo que me quitó el sueño, fue el plan. Porque cuando uno encuentra la pieza que faltaba, cuando uno ve por fin el dibujo completo, no puede descansar hasta que haya hecho algo con eso. Secundino me enseñó a quién ir. No al juzgado del pueblo, que ya sabíamos que estaba comprado. Me enseñó a subir más, a llegar a la ciudad, a buscar a una mujer que él conocía, una abogada viejita que se llamaba Dolores Fierro y que había pasado su vida peleando casos de tierra que nadie más quería tocar. Le dije que no tenía dinero. Me dijo que Dolores Fierro no siempre cobraba de entrada si la causa lo valía. Fui con la niña cargada y el cuaderno apretado bajo el brazo. Caminé 3 horas hasta el pueblo, tomé el bus de las 5 de la mañana, llegué a la ciudad con los zapatos llenos de barro y el bebé dormido en el rebozo. Encontré a Dolores Fierro en una oficina pequeña, llena de papeles hasta el techo, donde ella trabajaba sola. Era una mujer de 70 años, con los ojos más vivos que yo haya visto en mi vida. Me miró entrar, miró la niña, miró el cuaderno, y antes de que yo dijera nada, me dijo, siéntese, cuénteme todo, y no se le olvide ningún detalle. Le conté todo, tardé horas. Ella no interrumpió una sola vez. Cuando terminé, agarró el cuaderno con mucho cuidado, como si supiera lo que era antes de abrirlo, y lo hojó despacio. En algún momento se detuvo en una página. La estudió.
y levantó los ojos hacia mí con una expresión que yo no supe leer del todo, pero que tenía algo de gravedad y algo de una cosa que casi parecía esperanza. Me dijo: «Señora Almendaris, este cuaderno es un documento legal. No como usted lo entiende, pero lo es. Hay en él una descripción de linderos que precede en 15 años a los papeles que presentó su esposo. Si esto es auténtico, y yo creo que lo es, la tierra es suya. Siempre fue suya». «¿Y el juez?», le pregunté. Sonrió. Una sonrisa lenta, de alguien que ha visto muchos jueces. Me dijo: «Los jueces también tienen jueces, señora. Y este tiene una historia que no todos conocen, pero yo sí. Lo que vino después fue largo. Fue 1 año y medio de papeles y de esperas y de amenazas que llegaban de diferentes formas, a veces como palabras, a veces como piedras en la ventana, a veces como el silencio de gente que antes me saludaba y ahora cruzaba la calle. Heriberto mandó a decir cosas. Doña Cruza fue a ver a Dolores Fierro a su oficina, sola, sin Heriberto, y le dijo cosas que Dolores no me repitió en detalle, pero que me resumió en una frase. Me dijo: «Esa señora tiene miedo, Tránsito, y la gente con miedo hace cosas que la gente tranquila no hace. Cuídese». Me cuidé y seguí construyendo, porque la tierra seguía siendo mía mientras el caso se resolvía, y cada piedra que ponía era un argumento más. Cada pared era una prueba más de que yo estaba ahí, de que esa tierra me reconocía y yo la reconocía a ella. El 2.º año en el páramo empecé a entender el suelo de verdad. Secundino me enseñó dónde el agua subterránea estaba cerca de la superficie. Me enseñó a leer el color del pasto para saber dónde la tierra era más rica. Me enseñó a compostar, a trazar surcos que siguieran las curvas del terreno para que el agua de lluvia no se escapara corriendo, sino que se quedara, que empapara, que alimentara. Sembré. Sembré con semillas que Secundino me fue trayendo de a poco: papa, haba, quinoa, uyuco, cosas que saben vivir en el frío, cosas que no le tienen miedo al páramo. Y el páramo respondió. No de inmediato. La tierra no trabaja a los tiempos del hombre, pero respondió. Y mientras la tierra respondía, el caso avanzaba. Dolores Fierro encontró lo que buscaba. Encontró los registros originales, encontró la firma de mi abuelo en documentos de 1958, que nadie había mirado en décadas. Encontró las inconsistencias en los papeles de Heriberto, inconsistencias que un juez honesto no podía ignorar. Y cuando presentó todo eso ante un tribunal de la ciudad, con el cuaderno como prueba principal, el caso se movió de una manera que Heriberto y doña Cruza y el juez comprado del pueblo no esperaban. El día que ganamos el caso no hubo celebración. Recibí la noticia sentada en el suelo de mi cocina, que ya no era de tierra, sino de piedra que yo misma había tallado y puesto, con Páramo en el regazo ya caminando, ya diciendo sus primeras palabras con esa vocecita que sonaba a campanita de viento. Dolores me llamó por el radio, porque yo todavía no tenía teléfono, y me dijo: «Tránsito, ganamos. La tierra es suya, oficial, registrada, y nadie la puede tocar». Me quedé en silencio un momento largo. Luego le dije: «¿Y el juez?». Me dijo que había renunciado antes de que lo removieran, que los papeles que él había firmado para Heriberto habían sido anulados, que Heriberto tenía un proceso abierto por falsificación de documentos. Le pregunté por Ruperta. Larga pausa. Me dijo que Ruperta había testificado, que había ido sola, sin que nadie la obligara, y había contado todo. No sé por qué lo hizo, nunca lo supe. Tal vez la culpa, tal vez otra cosa. Pero lo hizo. Colgué el radio y salí afuera. Era una tarde despejada, de esas que el páramo da a veces como regalo, cuando las nubes se corren y el sol cae directo y todo el paisaje se vuelve dorado y enorme, y uno siente que está parado en el centro del mundo. Miré lo que había construido. La casa de piedra ya ampliada, ya con 2 habitaciones y una cocina verdadera. El huerto que bajaba en terrazas por la ladera, verde y ordenado, con las plantas en hileras que seguían las curvas que Secundino me había enseñado a leer en el suelo.
el gallinero, el pequeño corral, el camino de piedras que yo misma, Ari, había trazado desde la loma hasta la quebrada para no resbalar en los días de lluvia. Todo eso hecho con estas manos. Todo eso hecho sobre la tierra que querían robarme. Y entonces hice algo. Algo que no le he contado a mucha gente. Algo que cuando lo cuento divide las opiniones. Agarré el cuaderno. Lo abrí en la última página, esa donde mi abuelo había escrito la frase subrayada, y debajo, con mi propia letra, escribí el nombre de Páramo, el nombre de mi hija, y debajo del nombre escribí, esta tierra ya no se mueve, y lo firmé, y lo enterré bajo el umbral de la puerta, bajo la primera piedra que yo había puesto, para que estuviera en los cimientos, para que lo que había empezado como una trampa terminara como una fundación. El cuaderno que alguien había usado para robar se convirtió en el cuaderno que yo usé para reclamar. Y ahora está en la tierra, en mis cimientos, guardado para siempre. Estaba bien lo que hice. Hay gente que me dice que ese cuaderno era una prueba, que debí guardarlo, que era historia. Tal vez. Pero yo sentí que la mejor manera de honrar a mi abuelo era devolver ese cuaderno a la tierra que él había amado. Y no me arrepiento. Heriberto vino una vez más. Un año después del fallo. Vino solo, sin doña Cruza, sin hombres. Vino con la cara de alguien que ha perdido mucho más que un pleito legal. Le dije que podía entrar si quería tomar agua. No entró. Me miró desde el camino y me dijo, «No sé cómo lo hiciste», le dije. «Con estas manos, Heriberto. Solo con estas manos». Se fue. No lo volví a ver. Doña Cruza murió 2 años después. No fui al entierro. Me enteré por alguien que bajó del pueblo y me lo contó casi de pasada. No sentí nada especial. O sí sentí algo, pero no era lo que uno esperaría. Sentí una especie de cansancio, como cuando uno carga un peso mucho tiempo y de repente ya no está, y el cuerpo no sabe bien qué hacer con la ligereza. Secundino murió el 3er invierno. De viejo, de frío, de esa manera tranquila en que se van los que ya hicieron todo lo que vinieron a hacer. Lo enterré en la loma, en el lugar donde él me había enseñado a leer el color del pasto. Le puse una piedra grande con su nombre marcado. Páramo le lleva flores cuando sube por ese lado. Hoy tengo 74 años. La tierra tiene 120. Páramo tiene 32 y vive en la casa con su marido y sus 2 hijos, mis nietos, que ya conocen el nombre de cada piedra de este lugar como si hubieran nacido sabiéndolo. El huerto da más de lo que comemos y vendemos el resto en el mercado del pueblo. Tenemos luz desde hace 8 años. Tenemos agua de la quebrada canalizada. Tenemos un cuarto extra para cuando baja gente a aprender sobre el cultivo en altura, porque sí, porque eso pasó también, porque la tierra terminó enseñando más de lo que yo podía imaginar aquella primera noche que pasé sola y helada apoyada en las rocas. ¿Soy buena persona? No lo sé. Hice cosas que otros no harían. Enterré ese cuaderno que era evidencia. No le avisé a nadie cuando lo hice. Tomé decisiones sola que afectaron a otros. Y hay una cosa más que hice, una cosa que todavía hoy la gente del pueblo discute, que algunos me perdonan y otros no. Ruperta, la que me había ayudado a preparar la trampa y luego había ido a testificar, bajó a buscarme un tiempo después del fallo. Vino a pedirme perdón y yo la escuché. La dejé hablar y cuando terminó, le dije que estaba bien, que no había rencor y le ofrecí trabajo. Le ofrecí trabajo en el huerto, con pago justo, con techo si lo necesitaba. Mucha gente dice que eso fue lo correcto, que fui magnánima, pero yo no lo hice por magnanimidad. Lo hice porque necesitaba tenerla cerca, porque todavía había cosas que ella sabía que yo quería saber. Detalles del plan original. Nombres, fechas, cosas que nunca llegaron al tribunal pero que yo quería conocer para mí. Y ella me las fue contando, de a poco, en las tardes de trabajo, sin saber bien por qué yo preguntaba. Sin saber que yo estaba guardando todo. ¿Para qué lo guardé? Eso no lo voy a decir.
porque hay cosas que una se lleva. ¿Estaba bien lo que hice? No lo sé. No me arrepiento, pero no sé si estaba bien. Lo que sí sé es esto. Me tiraron en un páramo con las manos vacías y un cuaderno que no sabía leer. Y convertí ese páramo en lo único que siempre quise tener. Algo mío. Algo que se queda cuando yo ya no esté. Algo que mis nietos van a pisar y van a decir, aquí estuvo mi bisabuela. Aquí puso cada piedra. Aquí enterró lo que le devolvió su nombre. Y eso que construí, todavía está en pie. Y a ellos todavía les duele verlo. Bueno, mi gente, llegamos al final. Y si llegaron hasta aquí conmigo, les doy las gracias de todo corazón. No es fácil escuchar estas cosas, lo sé. No es fácil sentarse con el peso de una vida ajena, aunque sea por un rato. Si este video les llegó, si sintieron algo, por favor denle me gusta. Ese botoncito de la manito que está ahí abajito de la pantalla, apriétenlo. Y si todavía no están suscritos, busquen el botón negro que dice suscribirse, está cerquita del nombre del canal, y apriétenlo también. Así de sencillo. Así me ayudan a que estas historias lleguen a más gente, a más mujeres que tal vez están pasando algo parecido y necesitan saber que se puede construir sobre lo más duro, que el barro y la piedra y las manos alcanzan cuando el corazón no se rinde. Si ustedes han vivido algo parecido, si tienen una historia que sienten que necesita ser contada, escríbanla en los comentarios. Aquí los escuchamos, aquí nadie juzga. Y todos los días los estamos esperando con nuevos relatos que los van a dejar sin aliento. Relatos de mujeres que vivieron lo imposible y construyeron algo extraordinario. Perdónenme si el video fue muy largo. Es que estas cosas no se pueden contar a medias. Hay que contarlas al detalle, o no se entiende lo que costaron. Perdón. Pero necesitaba soltar todo esto ya. Lo cargué demasiado tiempo sola. Gracias por acompañarme hasta el final. De verdad. Gracias.